Si este contenido te ayuda a crecer en la fe, puedes apoyar este canal de una forma muy sencilla. He creado libros devocionales para adultos y también para niños, Biblias, oraciones y libros para colorear con valores cristianos. Te los dejo en el enlace de la descripción. Cada compra ayuda a seguir evangelizando. Gracias por formar parte de esta misión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy tengo pues la bendición de dar una noticia que yo creo que a todos pues nos va a emocionar, al menos a mí. Sobre todo cuando en medio de todo esto está nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Es que en El Salvador ha habido pues una inauguración, podemos decir así, de una nueva iglesia católica dedicada y consagrada a nuestra Madre Santísima en la advocación de Nuestra Señora de Fátima. Y ha estado presente el presidente salvadoreño Nayib Bukele para esa inauguración. Yo creo que visto lo visto y lo que sucede en el mundo entero, yo creo que es una gratísima noticia. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vemos un país como Nicaragua, donde la iglesia es perseguida, no permiten el culto público, persiguen a los sacerdotes, a los obispos, tratan de erradicar a la iglesia. Y cuando vemos todo lo contrario en un país como El Salvador, donde Dios está presente y donde el presidente Nayib Bukele pues tiene a Dios en su boca y en su corazón. Y ya estoy escuchando a mucha gente. ¿Ves? José Manuel ya está idolatrando al presidente Bukele. No, no, no se trata de eso. No se trata de eso. No es eso. No. Se trata de que cuando un presidente tiene valores cristianos, eso se nota en el país. Se nota. Y Nayib Bukele es un presidente que yo considero que tiene temor de Dios. Vemos otros presidentes a nivel internacional de que no disponen ni de un miligramo de temor de Dios. Nada, absolutamente nada. No, no solamente no tienen temor de Dios, sino que ofenden a Dios, como si Dios no existiera, tratando de vivir una vida y crear unas leyes contrarias a las leyes de Dios. Y estos presidentes, que hoy son poderosos, sentados en sus sillones presidenciales y se creen intocables, lo que no saben es que al final de sus días van a dar cuenta a Dios. Ellos y nosotros, obviamente. El Evangelio dice algo que es para tener en cuenta, y muy en cuenta, que al que se le dio mucho, o sea, al que se le dio mucha responsabilidad, se le va a pedir más que a otros. Si tú eres presidente y se te ha dado la responsabilidad de gobernar un país, gobernar por el bien común, se te va a exigir mucho. Más que, por ejemplo, pues no sé, a un carpintero o a un jardinero, que también tienen su responsabilidad. Ojo, que no se me vengan ahora los carpinteros y los jardineros a comentar ahí cosas que no son. Pero fuera de bromas, cada presidente tiene una responsabilidad con sus conciudadanos. Vamos a compartir pantalla y vamos a meternos ya de lleno en lo que estamos diciendo. Voy a compartir pantalla. Aquí tenemos una preciosísima iglesia dedicada a Nuestra Señora de Fátima de los Heraldos del Evangelio. Pues bien,
Ahí vamos a ver esas imágenes. Fantástico. Pues bien, ahí tenemos esas imágenes donde el presidente Nayib Bukele participó en esa dedicación de una nueva iglesia católica consagrada a Nuestra Señora de Fátima. No hablamos de un edificio cualquiera. Una parroquia, pues obviamente tiene una importancia y un impacto bastante importante en el lugar donde se crea. Y no estamos hablando de una construcción, un edificio sin alma, sino que estamos hablando de un templo, de una casa levantada para Dios, de un lugar donde el pueblo podrá escuchar la palabra, recibir los sacramentos, arrodillarse ante el Santísimo, rezar el Santo Rosario, acudir a la Virgen y recordar que por encima de los poderes de este mundo sigue reinando Jesús. Sí, porque Jesús reina. Jesús reina, aunque muchos no lo crean o aunque a muchos les duela. Cristo reina. Ahí tenemos al presidente Nayib Bukele. Voy a dejar la imagen paradita aquí un poquito más adelante, donde se ve aquí. Ahí vemos al presidente salvadoreño junto con algunas religiosas. Pues bien, quiero detenerme en esto, porque vivimos en tiempos en los que muchas veces se celebra la apertura de centros comerciales, estadios, edificios gubernamentales, hoteles, oficinas, monumentos ideológicos o estructuras dedicadas al consumo. Pero cuando se inaugura una iglesia, cuando se dedica un templo católico, el cielo entero parece que nos recuerda algo. El hombre no vive solo de pan, aunque muchos quieren vivir de eso, solamente de pan, no quieren otro alimento. El hombre vive ajeno a las cosas de Dios. Pero ojo, el hombre no vive o no debería de vivir solo de economía, de política, de tecnología o de progreso material. El hombre, desde que es hombre, necesita a Dios. Los pueblos más rudos, más prehistóricos, ya intuían en su corazón de que existía algo superior. Y ese algo superior es Dios. Por eso me parecen más ridículos esas personas que dicen, yo no creo en Dios. Pues eres más cavernícola que esas personas del pasado que sí creían. Gente mm, que acababan de llegar al mundo en las primeras civilizaciones y hoy tan modernos. No, yo no creo en Dios. Pero es que ese sentimiento que nace del corazón de Dios, perdón, de nosotros, del corazón nuestro, intuye por propia intuición humana. Esa misma intuición nos dice, hay algo superior que ha creado todo esto, todo lo que yo veo, todo lo que yo oigo, todo lo que yo siento, el cielo, las nubes, las estrellas, la luna, el mar, los ríos, las montañas. Eso mismo es lo que esa gente tan prehistórica intuía. Pero hoy tan modernos, yo no creo en la existencia de Dios. Eh, todo vino de la nada. De la nada no viene nada. Por eso el hombre necesita de Dios. Y muchos viven ajenos a todo eso. Por tanto, una iglesia nueva es una proclamación silenciosa, sí, pero poderosa. Por eso, porque es silenciosa y quizás esto no iba a aparecer en medios de comunicación, fue cuando yo dije, ajá, entonces yo voy a dar esta noticia. ¿Por qué? Porque esta noticia no va a salir en ningún lado. Saldrá, sí, en algunas páginas cristianas, sí, pero así de una manera eh, leve, ¿verdad? No, no iba a ser una noticia que vaya a abrir un noticiero. Seguro que no. Es silencioso, ¿verdad? Esa proclamación, sí, pero con un poder tremendo. Es como si esas piedras de ese edificio dijeran, aquí Cristo será
adorado. Aquí la Virgen será honrada como madre. Aquí los pecadores como tú y yo encontraremos misericordia. Ahí los niños aprenderán a santiguarse. Aquí los ancianos encontrarán consuelo. Aquí, en esta parroquia, familias rotas podrán llorar y encontrar consuelo. Ahí los jóvenes podrán descubrir que su vida no es un accidente. Aquí se celebrará la Santa Misa, el sacrificio del Calvario hecho presente sobre ese altar. Por eso, una iglesia no es simplemente un salón amplio con bancos. No, no, no. Una iglesia católica es un espacio sagrado, consagrado a Dios. Y cuando se dedica a un templo, cuando se unge su altar, cuando se proclama que ese lugar queda reservado para el culto divino, sucede algo muy serio. Ese edificio deja de ser una mera obra humana y se convierte en una casa de oración. El altar no es una mesa cualquiera. Quiero hablar de esa importancia, ¿no?, que tiene o debería de tener el altar para ti y para mí. El altar representa a Cristo. Sobre el altar se hará presente el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ojo, sobre ese altar bajará Jesús del cielo. Sobre el altar, ese pan y ese vino se convertirán realmente y sacramentalmente en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, al ver esa noticia, yo no puedo quedarme solo con la imagen o con la parte política. No puedo quedarme solo en el hecho de que el presidente esté presente, sí, es algo importante, sí. Pero lo verdaderamente importante no es el protagonismo de un gobernante. Yo me imagino que en esa consagración de esta iglesia, pues muchos, ¿dónde tendrían los ojos? En Nayib Bukele. Ah, fíjate, están aquí Nayib Bukele, fíjate, ha venido a apoyar la consagración de esta parroquia. Pero nadie se ha dado cuenta de que lo verdaderamente importante es aquel que está silencioso en el sagrario. Y también algo verdaderamente grande es que en una nación concreta, con su historia, con sus heridas, con sus luchas, también con sus esperanzas, se levante una iglesia dedicada a la Virgen de Fátima. Sí, aquí está la clave. Fátima. No se trata de cualquier advocación mariana. Nuestra Señora de Fátima apareció en el año 1917 a esos tres humildes pastorcitos: Lucía, Francisco y Jacinta. Tres humildes pastorcitos. Ojo, no apareció ante tres presidentes de gobiernos, no ante tres reyes, ni príncipes, ni alcaldes, no, 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 ni ante generales, no, no, no. No apareció ante banqueros, ante multimillonarios, no apareció ante los más poderosos del mundo, apareció ante tres niños sencillos en una aldea de Portugal para recordar al mundo verdades que el hombre moderno está olvidando: la oración, la penitencia, la conversión, el rosario, la reparación de nuestros pecados y los del mundo, y la necesidad de volver a Dios. La Santa Sede recuerda que el 13 de mayo del año 1917 comenzó aquella serie de apariciones en Covadairia con un mensaje confiado a tres pastorcitos. Fátima no es un sentimentalismo barato. Fátima no es una devoción decorativa. Fátima es una llamada profética. Es la Virgen María advirtiendo a la humanidad de que el pecado tiene consecuencias.
es la madre del cielo y madre nuestra, recordando que las naciones pueden perderse cuando dan la espalda a Dios. Es una invitación a ti, a mí, a todo el mundo, una invitación urgente a rezar el Santo Rosario, no como un amuleto, no para colocarlo en el coche, en el carro, ¿verdad? Ahí sobre el espejo, sino para recordarnos que el rosario es un arma espiritual, es una llamada de conversión personal a ti, a mí, pero también una llamada a la conversión a la sociedad. Y por eso resulta tan significativo que en El Salvador se levanta un templo dedicado a Nuestra Señora de Fátima. Porque un país puede construirse carreteras, cárceles, aeropuertos, escuelas, mercados, hospitales. Y todo eso es muy, muy necesario para el buen funcionamiento de un país. Pero si un país no construye también lugares para Dios, si una nación expulsa lo sagrado de su vida pública, si una sociedad se avergüenza de su fe, como ocurre aquí en España, entonces esa nación podrá tener mucho progreso exterior, pero irá quedando vacía por dentro. Yo lo digo con claridad. Una iglesia dedicada a la Virgen no es idolatría, como pueden decir muchos. Esto hay que repetirlo, porque todavía hay quienes, por ignorancia o por prejuicio anticatólico, creen que cuando un católico honra a María, la Santísima Madre de Dios, está quitándole la gloria o el lugar a Cristo. Nada más falso. La Iglesia enseña que la veneración a la Virgen es esencialmente diferente a la adoración que solo recibe Dios y que esa devoción mariana conduce de manera poderosa a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros no adoramos a María, nosotros adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero honramos a María. ¿Por qué? Porque Dios la honró primero. La llamamos bienaventurada porque el Evangelio lo dice. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada, menos los evangélicos. La recibimos como madre porque Cristo nos la entregó al pie de la cruz. Ahí tienes a tu madre. Y nos la dejó en la figura del apóstol San Juan, el discípulo amado. Y cuando una iglesia lleva el nombre de Nuestra Señora de Fátima, no está desplazando a Jesús, está recordando precisamente el mensaje de María. Haced lo que Él os diga. Esa parroquia dedicada a Nuestra Señora de Fátima es un lugar de encuentro en donde nos encontraremos con María. Sí, pero María nos estará diciendo y nos estará señalando a aquel que todo lo puede y resonará en tu mente y en tu corazón las mismas palabras del Evangelio. Haced lo que Él os diga. María nunca se queda con nada. María siempre nos lleva a Cristo, nos señala a Él, a su Hijo. Por eso me conmueve esta imagen, un templo levantado en honor a la Virgen de Fátima en tierra salvadoreña, con fieles reunidos, con una misa solemne, música sacra, familias presentes, con autoridades civiles y religiosas y con un pueblo que más allá de debates políticos necesita esperanza. Porque una iglesia es eso, esperanza, esperanza de piedra, esperanza hecha altar, esperanza con campanas, esperanzas con un confesionario y lo más importante, esperanza con un sagrario, donde nos espera Jesús, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Dios hecho presente en medio de su pueblo. Y quiero subrayar algo importante, que un presidente participe en esa dedicación de un templo católico puede tener una lectura positiva, siempre que se entienda correctamente, porque la Iglesia, tenemos que recordar, no pertenece al Estado. La Iglesia no es un instrumento de ningún partido. La fe católica no puede reducirse a una propaganda política.
Y Cristo, pues obviamente, no necesita campaña de imagen. El Evangelio no se somete a ningún palacio presidencial. Pero también es verdad que cuando una autoridad civil se hace presente en un acto religioso, reconoce públicamente algo que el secularismo quiere borrar, que la dimensión espiritual de un pueblo importa, que la fe no es una reliquia del pasado, que los católicos no somos ciudadanos de segunda, que la Virgen María sigue siendo amada por millones de personas, que la religión no debe esconderse en una esquina privada como si fuera algo de lo que tenemos que tener vergüenza. Una nación sana no persigue a la iglesia. Una nación sana no ridiculiza la fe. Una nación sana no expulsa a Dios de la plaza pública. Una nación sana entiende que la libertad religiosa no consiste en encerrar la religión en la sacristía, no consiste en encerrar la religión en el hogar, sino en permitir que los creyentes vivan públicamente su fe, con respeto, con dignidad y con libertad. Eso lo estamos viendo en Nicaragua, donde públicamente no se puede mostrar la fe. Aquí igualmente querían hacerlo, aquí Podemos, ese grupo político comunista, quería eliminar, por ejemplo, de ciudades con tanta tradición cofrade como Sevilla, quería eliminar la Semana Santa, imagínate. Imagínate, donde aquí vivimos la Semana Santa con un gran fervor. Pues esa es una de las tragedias que podemos vivir en este mundo. Tratar de relegar a Dios a los hogares. Y eso, pues, muy doloroso. Ahora bien, como católico, viendo estas imágenes, no miro este hecho con ingenuidad. Obviamente no vamos a canonizar a ningún gobernante, tampoco a Bukele. No convierto a ningún político en santo por asistir a una misa. No mezclo la fe con adoraciones humanas. Los presidentes pasan, los gobiernos pasan, los partidos, los proyectos humanos. Solamente Cristo es aquel que pertenece. ¿Por qué digo esto? Porque a veces cuando un político importante dice ser católico, de boca, de boquilla, y luego vemos que las leyes que hace, sus actos, no tienen nada que ver con lo católico. Pero antes de eso ya lo hemos adulado y casi idolatrado. Fíjate, el vicepresidente Vance en Estados Unidos es católico. Mucha gente lo aplaudía. Mucha gente lo aplaudía. Y luego, en ese caminar, mostró si era católico o no. Biden decía que era católico y estaba a favor de quitar la vida a los bebés en el vientre materno. Permítanme que no use la palabra exacta. Pero sí me alegro que se levante una iglesia. Sí puedo alegrarme de que miles de fieles se congreguen en esa preciosa iglesia. Sí puedo alegrarme de que en el nombre de la Virgen de Fátima resuene fuerte en El Salvador. Sí puedo alegrarme de que en medio de un mundo que tantas veces se burla de lo sagrado, haya todavía pueblos que reconocen a la Madre de Dios. Porque al final esa noticia nos coloca ante una pregunta muy seria e incómoda. ¿Qué necesita realmente una nación para sanar? ¿Qué necesita? Un montón de cosas. Mi país, España, es un país enfermo. No tiene fe. No cree en las verdades últimas. No ama a María. Hablo en términos
generales, porque yo sé que muchos paisanos me pueden comentar, pues lo que tú estás diciendo es falso, José Manuel, yo sí amo a María, sí creo en Dios, vale, tú. Hablo en términos generales. España es un país donde ya hay un alto porcentaje de ateísmo. Pero vamos a responder a esa pregunta. ¿Qué necesita realmente un país, una nación, para sanar? Necesita justicia. Sí. Necesita seguridad también. Necesita trabajo. Sí. Necesita orden. Necesita educación. Pero también necesita conversión. Necesita familias que recen. Necesita padres que enseñen la fe a sus hijos. Necesita jóvenes que no vivan esclavos de la impureza, de las drogas, del resentimiento, de las envidias, de la desesperanza. Necesita gobernantes que recuerden que no son dioses, que son miserables criaturas. Necesita ciudadanos que sepan que la libertad sin verdad termina destruyendo al hombre. Necesitamos sacerdotes santos. Necesitamos altares, confesores, Eucaristía, amor a María. Eso es una necesidad básica, amar a María. Porque donde entra María, entra una madre. Y donde entra una madre, la casa cambia. María entra en la historia de los pueblos, no para sustituir a nuestro Señor, sino para preparar esos corazones para la venida última de Cristo. En Fátima pidió oración, penitencia, reparación, rezo del Santo Rosario, conversión. Eso es exactamente lo que necesitan hoy las naciones. El Salvador, España, México, Colombia, Argentina, Venezuela, Estados Unidos, Europa entera, todos necesitamos volver a Dios. No basta con levantar templos, que está muy bien, si luego los corazones están vacíos. No basta con inaugurar iglesias si después no hay confesiones. No basta con aplaudir a la Virgen si luego no obedecemos a su Hijo. No basta con decir, oh, qué bonito, si luego estamos viviendo como si Dios no existiera. Una iglesia dedicada a Fátima debe de ser una llamada permanente a rezar el Santo Rosario y a la conversión. Y una llamada urgente de ir a la Eucaristía, a hacer penitencia, a reparar pecados, pedir por los pecadores, tanto de nuestra familia como los de fuera. Me imagino, por ejemplo, a una madre salvadoreña entrando allí con su hijo de la mano. Me imagino a un padre arrodillándose en silencio después de tantos años lejos de Dios. Me imagino a un joven mirando la imagen de la Virgen de Fátima y sintiendo que todavía su vida puede cambiar. Me imagino a un pecador acercándose al confesionario donde le tiemblan las rodillas, pero con un corazón lleno de esperanza, sabedor de que saldrá de allí perdonado. Me imagino una misa al amanecer, el altar iluminado, el sacerdote elevando la hostia santa y el pueblo entero comprendiendo que Dios sigue visitando a su pueblo. Por tanto, hermano, pues me llena de alegría esa consagración, el levantar ese templo precioso a nuestra Madre Santísima. Quiero felicitar aquí pues, a todos mis hermanos salvadoreños por ese nuevo templo precioso dedicado a Nuestra Señora de Fátima. Pues hermanos, dale like, comparte, hipea este video y no perdamos la esperanza. Nuestra Madre Santísima nos llevará de la mano hacia su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dios te guarde, Dios te bendiga.